Muy bien, bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación y sobre todo es motivo de un enorme orgullo poder estar incluido entre los adultos jóvenes de la ciudad de Tel Aviv, así que aprovecho cualquier oportunidad para estar presente en este tipo de eventos. Yo había preparado unas palabras, pero creo que no va a ser necesario que las quiero decir nada más algunas cuestiones. Me parece muy interesante el hecho de que se esté conformando un foro de gente con raíces latinoamericanas para integrarse de una manera más activa, más constructiva en los movimientos sociales que están teniendo lugar hoy en día en Israel. Desde la perspectiva de alguien que viene de fuera, a mí me ha tocado ver, yo ya voy a cumplir 6 años en este país, una transformación realmente muy notable, sobre todo en los últimos 2 años, de lo que es la concientización de la ciudadanía aquí en este país, y creo que ese es un fenómeno que va a marcar para el futuro lo que es el desarrollo de Israel. Y desde luego va a ser muy importante que toda la comunidad de origen latino tenga un papel influyente, tenga una participación propositiva en todo esto. Creo que todos venimos de países donde las juventudes y las sociedades en general han hecho también procesos evolutivos, revolucionarios, de apertura democrática, de mayor participación, así que tenemos atrás de nosotros una gran legitimidad para participar de una manera muy importante en estos procesos. Quiero señalar además que a mí me parece que es un gran honor para este grupo que hoy se inaugura, el que esté el profesor Trachtenberg aquí, porque como todos ustedes saben, no solamente aquí en Israel, sino en todas partes del mundo donde ha habido procesos de cambio social, lo que es más importante es que pueda haber voces autorizadas que puedan orientar los procesos, que puedan recoger los reclamos legítimos, que puedan traducir las demandas, los valores, las inquietudes de la gente en algo concreto para que evidentemente esto se pueda llevar a una concreción tangible para el futuro. Y creo que en la figura de Manuel Trachtenberg, Israel y la sociedad israelí cuenta con un gran representante, un valor muy importante, así que es también motivo de gran orgullo que tenga raíces de América Latina, y yo creo que es algo que puede ser muy bien aprovechado como estímulo para todos nosotros, y sobre todo para todos ustedes que son israelíes en este proceso hacia el futuro. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo en la medida de lo posible, como adulto joven, pues también estoy dispuesto a unirme a las energías y al ánimo de todos ustedes, pero desde luego va a ser la responsabilidad y la encomienda de ustedes mismos el poder llevar a cabo los procesos de transformación que se están viviendo en este país. Y creo que, sin decir más, le daríamos la palabra al profesor Trachtenberg. Gracias. Buenas tardes a todos. Hola. La verdad que me siento emocionado, la verdad, de estar acá frente a ustedes. Yo tengo que dar conferencia a unas 4 o 5 veces por semana en toda clase de medio ambiente, pero creo que parece que esta es la primera vez en años que lo hago frente a un marco latinoamericano en Israel. Y me toca una fibra adentro muy especial por profesar, y también porque trata de un tema que a todos nosotros nos toca relativamente. Quiero felicitarlos por organizar este marco. Los Olim de Latinoamérica son de los que mejores se han adaptado
y el primatado de Israel. Por lo menos todo lo que yo conozco, y esa es la fama que nos hemos hecho, venimos sabiendo hebreo, no nos cuesta acostumbrarnos a la mentalidad israelí, hay algo muy positivo en la actitud que lleva a una tentación bastante fácil y muy exitosa. Pero eso no quiere decir que hay que olvidarse de las raíces. Eso no está en contradicción, darle lugar a las raíces y al legado que uno tiene. Nosotros en mi casa hacemos todos los viernes Kabbalah Shabbat, como se debe, es una ceremonia, digamos, que precede a eso, y nosotros todos los viernes cuando preparo la mesa de Kabbalah Shabbat, mi señora me cocina, escucho a Mercedes Sosa. El mismo disco, así ya no se me gastó uno, compré otro. ¿Y por qué? Porque me toca algo, o sea, es parte de la tradición, me toca una fibra de que ninguna otra cosa lo puede hacer. Y eso de que yo el idioma no lo hablo, o sea, señora canadiense, mi padre ya no estableció hace mucho, nadie habla castellano, pero de todo modo eso queda. Y por eso me parece muy bien de que uno pueda asumirse como israelí pleno, funcionar como tal en la sociedad de israelí plenamente, y al mismo tiempo retener esos elementos de donde uno viene, que para mí es una fuente de orgullo. Yo voy a tratar de hablar brevemente, tanto que gusta que el mercado puede ser breve, y llegar más lugar para colombiano. Cuando uno contempla a la sociedad de la economía israelí en los últimos años, lo que uno ve es una gran paradoja. Por un lado, la economía israelí como tal, si uno se fija en los datos macroeconómicos, la economía israelí es un caso realmente extraordinario de éxito en un mundo tan complicado y también en un mundo en crisis. Si uno se fija en los datos de crecimiento económico, los datos de inflación, de balanza de pago, de desempleo, en cada uno de esos parámetros, la economía de Israel en los últimos 5 años está entre las 3 mejores del mundo occidental. O sea, no, China es otra cosa, no cuesta China. El mundo occidental y el mundo de la OECD. 3 países que hicieron mejor en esos parámetros son, en general, si los amplias también para punto de referencia, para incluir países como Australia, Nueva Zelanda, por un lado, un país más avanzado. Los 3 países son Israel, Australia y Canadá. Lo que mejor le fue en esos parámetros, de forma continua, en el 2009, la bajada por la crisis, lo recuperamos muy rápido y salimos adelante. La desocupación en Israel está en el punto más bajo, prácticamente el último 30 años. En el momento que fíjense lo que ocurre en Europa, la desocupación en España llega al 25% y entre los jóvenes es algo tremendo. En Francia la desocupación ha subido, también de los jóvenes, ahora acaba de regresar en Italia también. Lo que significa eso se ha convertido en un problema muy serio, el crecimiento económico por el suelo, y lo que se pensaba de que se iba a salir de la crisis en el 2012, una cosa así, no, la crisis ha vuelto a subir cabeza y no sabemos cuándo se va a terminar. Ese es un éxito increíble, dado los problemas enormes que nos enfrentamos con ellos. No es para nada algo que hay que tomarlo como Juan Melán, no sobreentendido. Para nada. O sea, uno está acá, no se da cuenta de que lo que está pasando en el resto del mundo, que mucho que otro país. Entonces,
un lado esos datos, y por otro lado, hace 2 años, no lejos de aquí, explota una protesta social de una magnitud que nunca antes ocurrió acá en Israel, y que también, en comparación con el mundo, no tiene comparación. 6% de la población de Israel salió a las calles en la gran manifestación última, que casi medio millón de personas participan. 6% de la población. Imagino lo que significa eso traducido en Francia o en Italia o en Estados Unidos. Sí, serían 20 millones en Estados Unidos más o menos que hubieran salido a las calles simultáneamente. Lo hicieron sin violencia, no se rompió ni una hilera, sin presencia policial, unidos por un lema: Ham Doresh Tzedek חברתי, pueblo demanda justicia social. ¿Cómo uno puede make sense de esos dos fenómenos? Por un lado, la economía con colores brillantes, no solamente en comparación con el mundo, sino también de forma absoluta con respecto a nosotros mismos. Como dije, el desempleo está en su nivel más bajo, no solamente en comparación con el mundo, en comparación con nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer compatible eso con una explosión de protesta social de esa magnitud? Y otro elemento de la protesta que es muy importante para entender lo que está pasando, es que fue una protesta espontánea, nadie la planificó, ningún partido político no participó y no pudo apropiarse de la protesta, y algunos intentaron, pero lucharon. O sea, fue lo más espontáneo que uno puede pensar, y lo más masivo y espontáneo que uno puede imaginarse en una sociedad determinada. Entonces eso refleja algo muy real. Pero ¿cómo eso, algo real que refleja, se puede explicar frente al marco ese económico tan bueno? O sea, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo puede ser si con Tov, con Bra? ¿Cómo puede ser? Una cosa así. Esa es la paradoja fundamental de la sociedad de la economía israelí. Y para poder entender cómo esas dos fuerzas pueden convivir, la economía, por un lado, la macroeconomía y la protesta social, hay que ir un poco atrás, al año 85. Lo que nosotros estamos viviendo acá en Israel es el resultado de un proceso discontinuo que comienza a mediados del año 85 y sigue como una recta hasta casi hoy en día, y lo que nosotros vemos alrededor del producto de ese proceso. ¿Qué pasó en el año 85? Hasta el año 84, hasta fin del año 84 y principio del 85, el país estaba en una crisis económica impresionante. La inflación llegó a más del 400%, y aquellos de ustedes que se acuerdan de eso, lo que significa vivir en una hiperinflación es algo terrible. Yo justo volví de mi estudio en Estados Unidos, volví acá en enero del 84. No había estado en el país 5 años, poco más de 5 años. Casi un poco más. El shock fue tremendo. O sea, uno estaba acá, no se acostumbraba. Pero lo que es vivir en esa incertidumbre terrible de los precios que te cambian de la noche a la mañana, y no puedes manejarte, y el sueldo que se te va así en medio mes, se te acabó. Terrible. Bueno, ¿qué ocurrió? En el 85, el gobierno decide hacer un plan drástico para tratar de bajar de forma drástica la hiperinflación
poner en su lugar el programa de estabilización fiscal, ¿okay? Y tratar de llevar a la economía en otra dirección. Lo que ocurrió desde ese momento en adelante no es solamente que le cortaron la cabeza a la hiperinflación y se estabilizó las finanzas del Estado. Ese es un prerequisito. Un prerequisito para poder hacer la gran transformación, pero es solamente un prerequisito, no es todo el juego. Se hace el programa de estabilización, tiene éxito y comienza un proceso de reforma fundamental de la economía para transformar a la economía israelí de una economía muy concentrada en manos del Estado, en manos del Histadrut. Entre la Histadrut y el gobierno controlaban 2/3 de la economía. Era una economía cerrada, una economía completamente no competitiva, una economía donde el tamaño del gobierno en función, frente al Producto Nacional llegó a más del 70%, en su momento más alto, completamente desproporcional, con impuestos muy altos, etcétera, etcétera, donde no había lugar realmente para energías empresariales para manifestarse. Comienza un proceso sistemático de reforma económica que sigue hasta hoy en día y no se ha terminado. Voy a describir en qué no se ha terminado. Ahora, ¿cómo se hace una cosa así? Nosotros venimos de Latinoamérica. Latinoamérica nunca hemos visto una cosa así. En Latinoamérica lo que hay es de tanto en tanto revolución. Y el concepto, yo quiero decir que hay algo que es fundamentalmente diferente entre lo que ocurre en Israel y ha ocurrido en Israel. Y lo que nosotros conocemos como latinoamericanos es ese mismo. ¿Cuál? En nuestra concepción latinoamericana, las cosas están mal, hay que transformarlas, para eso tenéis que salir a la calle y en un golpe transformar, ¿sí? O sea, traer la transformación de golpe, hacer algo violento, porque no hay transformaciones de golpe, ¿sí?, que se puedan hacer sin violencia. Y entonces a cuál debe ser. ¿Sí? Cuando uno entiende de que para hacer transformaciones de fondo que duren, no se hacen del día a la noche, sino de que hay que hacer en forma sistemática a través del tiempo, hay que tener lo que se dice Orech Neshima, hay que tener largo aliento. Y eso es lo que se hizo acá. Para que eso pueda ocurrir, hace falta instrumentos institucionales que su misión sea la transformación continua. En la política no hay estatus, porque los gobiernos cambian, porque todo el tiempo vos estás o tratando de criticar que está en el gobierno o tratando que está en el gobierno de durar más, y eso no lleva a un proceso sistemático de transformación. Lo que ocurre en Israel, esto lo va a sorprender, es de que lo que hicieron fue darle un poder muy grande al Ministerio de Finanzas, y dentro del Ministerio de Finanzas, al Agaf Taxivil, al área de presupuestos, la división de presupuestos, Agaf Taxivil, y crearon una sociología increíble de los jóvenes, esos que están en esta división. Yo no he visto ningún otro fenómeno así en ningún otro lado. O sea, de que se crea una unidad. Hay cosas así en el ejército. ¿Sí? O sea, vos tenés el comando, ¿sí? Salir del mercado. ¿Sí? Todo el asunto de cómo los reclutas, y cómo la cultura que se crea, la solidaridad, y la misión, y etcétera, etcétera, y va cambiando. Todo eso es una cultura institucional. Entonces eso existe en unidades determinadas del ejército, no en todo el ejército, en algunas unidades del ejército.
A lo mejor hay en algún otro lado, y hay ahí, se creó ahí en el Ministerio de Finanzas. No lo hicieron como algo deliberado de antemano. Yo digo, hay muchas cosas buenas que ocurrieron en este país, que no es porque hayan sido jajamín, o sea, le salió bien. O sea, como se dice en hebreo, no lishma, lo que se dice, o sea, no tenías intención y te salió bien de esa manera. Hay otro ejemplo muy interesante. Pero ¿cómo es que crearon eso? Crearon eso porque necesitaban un órgano muy fuerte para que puedan tener control fiscal. O sea, si vos, la situación antes de eso era que el presupuesto estaba completamente limitado, o sea, sin control, sin control. O sea, cada ministro podía sacar lo suyo, no había control central del presupuesto. Entonces, lo que hicieron es dar un montón de poderes a la unidad esa para que puedan tener poder fiscal para poder bajar la inflación. No lo hicieron para la gran transformación, sino que lo hicieron para eso. Entendieron de que casi por definición, si vos querés control fiscal del presupuesto, bueno, alguien tiene que tener su función de tener la mano en los bolsillos así, ¿sí? Entonces necesitamos un órgano que lo haga, necesita dar poder a ese órgano que tenga control fiscal y que tenga control fiscal dentro del Ministerio de Finanzas, pero que no dependa realmente del ministro de Finanzas. Es una paradoja, porque el ministro de Finanzas es un político. Entonces se creó como una unidad dentro de algo casi autónomo dentro del órgano que el que está al frente es alguien político. Es algo que no tiene precedente. La primera función fue esa, la estabilidad fiscal. Pero lo que entendieron, y también es algo muy especial, en Israel en su momento, en los años 70 y 80, los estudios de economía en Israel eran de un nivel extraordinario. El HUB de Calcán, el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea, donde yo tuve la suerte de estudiar antes de ir a Estados Unidos, está considerado uno de los mejores del mundo. Sí, lo que lo creó fue Dan Patenki, que es una figura extraordinaria. Había unos 25 profesores de un nivel extraordinario. Realmente uno por uno. Ya ha quedado muy poco. Y ellos formaron generaciones de estudiantes con una formación muy alta que cuando se dio el momento en el 85 en adelante fueron absorbidos dentro de esa unidad y en otros lados del gobierno y pudieron dar cauce a lo que estudiaron a un nivel tan alto. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque las grandes transformaciones pacíficas, sistemáticas, requieren una serie de ingredientes que no se encuentran fácilmente, que a veces es una casualidad que se da, así, en un momento dado, en la historia. Y bueno, eso es lo que ocurrió, y ese grupo de jóvenes que iba cambiando, pero en la misma marco cultural que se fue desarrollando en esa unidad, entendieron, uno, que tienen poder, por eso lo pueden hacer. Dos, de que el problema no es solamente el problema fiscal de un año determinado, bajar la inflación, sino que hay algo mucho más serio. Que no se puede construir una economía sana, vigorosa, cuando tenés un gobierno que mete la mano en todos lados, en Estadut, etc. Tienes que abrir. Y eso es lo que hicieron. Fueron agarrando sector por sector dentro de la economía y tomando medidas para liberalizar, para abrir, para meter más en el sector privado y sacar al sector gubernamental y al Estadut, etc. Y es increíble ver la historia esa de reformas, una por una, así
se informa muy sistemático, frente a intereses muy fuertes. Porque cada vez que va a hacer una reforma así, afecta a los intereses que están ahí muy lejos. Lo fueron haciendo, por ejemplo, para un ejemplo chiquito, el asunto de la abertura del mercado y la baja drástica de meses, de impuestos, aranceles, aduaneros. Acá hay sectores que tenían 700% de aduana para favorecer a una fábrica local y que se enriquezca el dueño, como existía con las alfombras, no sé si ustedes se acuerdan de Shapiro. Una fábrica de alfombras y por eso había una aduana de 700%. Vamos a así. Y así, cada lugar. Muy bien, la economía se empieza a desarrollar, se abre, y en los años 90, cuando ya las cosas están mucho mejor desde ese punto de vista, surge con toda su fuerza el sector de la high-tech, la tecnología avanzada, que en ese marco donde se puede dar lugar a las energías empresariales, se puede manifestar, no en el marco anterior que existía, pero ya había condiciones suficientes de apertura, de condiciones de mercado, para que la iniciativa tecnológica de esos jóvenes se les pudiera dar cauce y manifestarse en ese éxito tremendo que hemos tenido con el sector del high-tech, el Startup Nation, etc. En ese sentido, también hubo otra casualidad, suerte, ¿sí? Y de que al mismo tiempo ocurren dos cosas. Una es la era de la Internet, y la Internet es como si hubiera sido creada para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué hace falta para innovar? Se trata de Ahí dice Seichel. Que es chutzpah, hace falta chutzpah. Ese educador que te viene y te dice, mira, tengo una idea fantástica, si lo decís, sí, pero eso es para competir con Microsoft. ¿Ya qué me importa? O sea, no puedo, ¿viste? ¿No? Y esa actitud, que la actitud esa de que sí yo puedo hacerlo, ¿sí? Y que lo único que necesito es una computadora ahí en la esquinita mía, imaginación y un poco de la Hebel, de que me ayuda a levantar y hacer. No, la gran máquina innovadora de Israel no depende de grandes laboratorios de investigación pesadas, no. Esa es lo que lo hace. Entonces, la Internet que estaba ahí para que nosotros podamos meternos en eso, no es solamente hay otra cosa. Ahora, no importa, yo voy a hacer como una casualidad que se te da en el momento apropiado. Y el venture capital que se establece acá, etc. Varias cosas que ocurren simultáneamente que dan lugar a esa explosión de creatividad enorme. Mira, uno hoy en día puede apreciar lo que significa eso. Volví esta semana de visita oficial en Italia, me encontré con mi ministro, y luego con mi mujer. Y ellos te cuentan lo que ocurre en Italia. Y no te queda demasiado para mirar el pelo, porque uno realmente. Yo voy a tirar los pelos. Y vos ves cómo los marcos ahí en Italia no dan lugar a ese tipo de innovación tecnológica creativa que hay acá. No voy a entrar a los detalles, pero todo eso ocurre. Porque eso lo lleva al país a otro lugar, completamente diferente. Lo que hoy día ocurre acá, de que te cuentas como una cosa marmelada, sobreentendida, obvia. Una compañía israelí pueda venderse por $1 billón a Facebook, ahí lo cerraron, y que uno, hasta los arbitrajes, no se hace, hace los titulares de los diarios, pero no es algo de que de pronto vamos a celebrar esa fecha como celebramos a Hanukkah.
milagro de Hanukkah, sino... Entonces, te cuenta, es algo que ya nos acostumbramos, como algo que sí, eso ocurre acá, ocurre. ¿A dónde ocurre cosas así? Entonces, es algo realmente extraordinario, un éxito increíble. Entre tanto, sigue desde el 85, el 90, el 95, a 2000, el proceso ese de reforma. Todo el tiempo, con altibajos, más éxito, menos éxito. Llegamos al 2001-2003, en la crisis económica de nuevo, pero es una crisis económica de otra naturaleza. Se da por la segunda intifada y la explosión de la burbuja de la high-tech, que era una burbuja en el mundo, en Estados Unidos. Nosotros participamos de la fatiga, de la fiesta esas, pero la participamos en forma lateral. Nos afectó. Cuando explota la burbuja, está la segunda intifada, y eso nos hace un daño muy grande, de vuelta, hay que tomar medidas, etc. Pero no nos desviamos del rumbo ese en el que estábamos. ¿Okay? Llegamos al 2011 y explota la pandemia. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es, como ocurre tan frecuentemente en la historia, desde que ese proceso que yo describí fue demasiado lejos en ciertas dimensiones que no tendría que haber ocurrido. Que es el mismo grupo de jóvenes extraordinarios del Ministerio de Finanzas fueron demasiado lejos. Esa cultura se convirtió en dogma. Si hay que bajar el tablero del gobierno, sí, en las cosas grandes, necesarias, pero no en privatizar a la enfermera en el colegio primario. ¿Por qué? ¿Por qué privatizar a los servicios Siudim, Shishi, Asistencia a los ancianos. geriátricos? ¿Por qué se va a ahorrar cuánto? 1 millón de shekels. ¿Qué va a pasar? ¿Quién controla la calidad de eso? Etcétera, etcétera. O sea, lo que ocurrió, de vuelta, es de que fuimos demasiado lejos. El mismo mecanismo que nos ayudó a ser tan sistemáticos durante tantos años en hacer las reformas, nos llevó demasiado lejos. Yo conozco personalmente a la gente. Es increíble cómo uno ve eso, cómo ve de que las cosas estaban yendo bien, pero se les subió a la cabeza. Y como adquirieron tanta fuerza, que era necesaria para hacer la transformación que dije. Pero hay una expresión en inglés que dice power corrupts and absolute power corrupts absolutely. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, acá no se trata de corrupción en el sentido de que alguien robó, se trata de que el poder te lleva a hacer cosas que no tenés que haber hecho. Se perdió la sensibilidad social porque la misión era esa, la de transformar a la economía israelí en una economía de mercado abierta, vibrante, que es un objetivo bueno, pero hay que poner el límite a eso. No hay que pisar a las sensibilidades sociales. Y como ocurre tanto en estos aspectos, es muy difícil corregir el rumbo sin que haya un shock. Es clásico en la historia. Es muy difícil detenerse en un momento y decir, hey guys, vamos a hacer una corrección. Yo tuve una experiencia personal muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el año 2006 me llama Olmer para que cree una unidad dentro del ministerio, dentro de la oficina del primer ministro, el avanzar de Calcana. Y lo hice, creé la unidad, esa no existía, una cosa muy rara. Y lo hice entre otras cosas, de forma deliberada, para que haya una fuerza dentro de la oficina del primer ministro que pueda confrontarse con la fuerza del
Ministerio de Finanzas, con el peso, que no existía. La oposición que yo tuve que afrontar fue increíble. El ministro de Finanzas, no el primero, el segundo que yo tuve que tratar, era Ronnie Barón. No sé si usted se acuerda, una persona muy inteligente, pero muy jodida. Muy difícil. Muy difícil. Una oposición terrible. Porque se dieron cuenta de que de pronto iba a haber un checks and balances, ¿sí? De que iba alguien que tenía autoridad profesional, que no viene del lado de una actitud dogmática para acá o para allá, y que puede desafiarnos. Y lo que hice después de menos de un año de cargo es escribir un documento que se llama Agenda Calcalit Gebratit Lemenat Israel. Agenda Calcalit Gebratit Lemenat Israel. Y se convirtió en ese momento en un documento que definía líneas de política diferentes a las que estaba acostumbrado, poniendo mucho más énfasis en el aspecto social. Yo logré que el gobierno apruebe dos objetivos de política económica social en el momento de aprobar el presupuesto nacional, en el momento clave, que iba más allá de los objetivos clásicos de tzimijá, de crecimiento, de inflación y de déficit, que era lo que se hacía año a año. Y los dos objetivos eran, primero, reducir el grado de pobreza con objetivos cuantitativos definidos que el gobierno adoptó. Y segundo, aumentar el rate of employment, el shura tazuka, no el reducir el desempleo, sino subir la tasa de empleo, que no es lo mismo, porque el desempleo se fija en cuántos no trabajan de aquellos que quieren trabajar. La tasa de empleo, uno se fija en cuántos trabajan frente a toda la población, porque incluye a aquellos que previamente no participaban en el campo laboral por un motivo u otro, ¿ok? Y no querés que participen. Y logramos que el gobierno adopte eso. Y se empezaron a tomar medidas. Se empezaron. Pero llega 2008, eso fue, la primera que se adoptó fue en el verano del 2007, llega 2008, un año después, empiezan los problemas muy serios de Olmert, empezaron antes, es el gobierno pierde fuerza, Olmert renuncia en el 21 de septiembre del 2008, motivo que yo me acuerdo de esa fecha, es porque era mi cumpleaños. Día de la primavera. Y hubo un acto para mí increíblemente, algo que lo voy a mencionar porque es interesante, como uno ve a la gente. Yo trabajaba en mis oficinas, estaban ahí en la oficina del primer ministro, el sexto piso, la unidad donde yo estaba, en la Marcel Luis de Calcala, entonces celebrábamos los cumpleaños, nos sentamos, traen torta, qué sé yo, nos sentamos, y de pronto se abre la puerta y entra Olmert, entra el primer ministro, pálido. Era las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, él fue y entregó su renuncia al presidente. Yo digo, ese fenómeno, que va a ser el acto más difícil de su vida, renunciar a ser primer ministro por las acusaciones excepcionales, y que encuentre el tiempo y la disposición para venir 2 horas antes a mi oficina a celebrar conmigo el cumpleaños. Esas son cosas que no se olvidan. Eso es algo, es un gesto. No me necesita a mí, no necesita nada, no cree que no le debe nadie a nadie, ¿sí? Que de cuenta nadie, no se publica, nada. Nada. ¿Okay? Eso yo no lo olvido. Eso no es una regla así.
desacuerdos muy grandes con lo del pueblo, qué sé yo, política social, que denuncia. Ese documento que yo escribí, el objetivo de esos, quedan relegados. ¿Sí? Pero la situación objetiva no cambia. ¿Sí? Todos los índices de desigualdad, de pobreza siguen subiendo. ¿Okay? Y explota todo eso en el verano 2011. Ustedes me imagino que se acuerdan de todo lo que ocurrió, no voy a relatarlo de nuevo, todos estuvieron acá. Una experiencia para un latinoamericano única, se salía a las calles, me parecía, para mí era como algo surrealista completamente. Realmente, o sea, escuchar el lema ese, ¿cuándo fue la última vez en Israel que se escuchó Tzedek Hebrati como algo que se dice en las calles? ¿Cuándo? Yo estuve acá en Israel. Con las panteras negras. Estuve en las panteras negras acá en Israel, no se le hablaba de Tzedek Hebrati. Las panteras negras, yo era estudiante en la Universidad de Hebrea, estuve con ellos. Sí. Era otra cosa, era discriminación de un grupo. Ellos venían a poner sobre la mesa con razón la sensación de discriminación contra ellos, no de justicia social en general. No, ahora no es discriminación. No, esto es somos todos que estamos sufriendo por una situación muy diferente que sea un grupo determinado, étnico, etcétera, que se estaba... Yo quiero una persona como usted en el gobierno. Yo creía que era amigo mío. Y entonces digo, todos nosotros nos recordamos, eso no voy a volver a describirlo. Me llama el primer ministro y me pide que forme una comisión de Merengue. Me pide de nuevo, Merengue, yo tengo muy buena relación. No es fácil negarse, no es fácil. El primer ministro te llama, te insiste, no es fácil negarse. La tercera vez no me dice eso, sino me dice, vení a mi casa. Vení a mi casa, de la Sara. ¿Cómo me voy a negar? Sábado, fui a la casa el sábado a las 2 de la tarde. Y yo tenía la respuesta bien arreglada en mi cabeza porque no quiero. Y después de una hora de hablar con él en el patio de mi casa, me di cuenta de que no iba a poder salir tan rápido del asunto, era serio. Entonces le dije, mira, vos me pedís que yo haga algo que tiene importancia para la sociedad israelí. Muy bien. Pero también, si lo hago, te va a ayudar a vos. Yo quiero saber a quién estoy ayudando. Entonces le empecé por preguntarle cuestiones de economía, porque yo sabía dónde iba a ir el asunto. Todo lo que habíamos discutido 2 años antes, que él le había dicho no, ahora necesita que diga sí. ¿Okay? Impuestos, en esto, lo otro. Sí, ok. Pero no es suficiente eso. Yo quiero que vos me digas qué pensás de los palestinos, qué pensás de esto, qué pensás de lo otro. Estuvimos hablando 4 horas sobre todo lo que... No puedo contar todo lo que ocurrió ahí, pero no puedo contarlo. Yo entre otras cosas le dije, mira, porque él me dice, mira, yo quiero hacer paz, quiero hacer esto, pero no lo está haciendo. Dice, sí, porque tengo una coalición que no me deja, le cambié la coalición, porque no la tomas a Chipillo. Dice, no, porque ella no quiere, porque esto no quiere. Vamos a ver. Dice, hay que traer. Ok. ¿Qué ocurrió? Hubo entrevistas, no anduvo el asunto por los 2 lados, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando yo tomé las comisiones, lo hice sabiendo de que yo no voy a ayudar, pero con suficiente
margen también para manejar la comisión. Por supuesto, pedí independencia total de la comisión. No fue fácil porque no quería que haya también políticos dentro de eso. No, me dio autoridad completa, me dio reassurances, de que seguridad, garantías en cuestiones claves de economía, que yo ya sabía que lo que iba a hacer, lo iba a poder hacer, que el otro me dijo de entrada no. Él me dijo de que lo que decidamos respecto a los jardines no va a andar por la policía. O sea, yo sabía muy bien el tema. Y salí a empezar. Eso fue el sábado. Se volvió en casa a las 8 de la noche, hubo un drama increíble en el camino, eso para otra vez. Realmente escribí la memoria de eso. Pero digamos de que mi señora se opuso terriblemente a que yo agarre la condición. Entonces me dio por teléfono a las 9 de la noche y dije, no. Me empezaron a hablar por teléfono para alguien y el otro. Y la televisión estaba prendida. Y yo veo a esas 9:30 de la noche, están pasando la manifestación grande. Y yo veo que Graz a la masacre. Trachtenberg quiere la עצמו. Se acabó el asunto, o sea, ¿viste? O sea, yo estaba discutiendo por teléfono y mientras Glifu, el doctor que yo había aceptado y se acabó el asunto. Entonces hice la televisión. Eso fue el sábado a la noche. El domingo a la mañana fui al gobierno, me nombró Lea y etcétera. Todo el domingo, toda la noche, invité a gente para que sea parte de la comisión. El lunes, al mediodía, le entregué la lista a Lili. ¿Quién está en la comisión? El martes empezamos a trabajar. Nunca ocurrió una cosa así, o sea, por esa velocidad. Y exactamente, desde el domingo en adelante, exactamente en 49 días, presentamos el informe. En 49 días presentamos el informe. Y durante el transcurso de esos 49 días, no solamente creamos los equipos de trabajo, la comisión eran 15, pero había 5 subcomisiones, en total 60 personas y más de logística alrededor, una operación increíble. Y mantuvimos durante ese periodo contacto con el público en varios canales, contacto directo en la Fonda Valdil, que venía la gente, nos presentaba propuestas y discusiones, etcétera, etcétera, que era transmitido directamente a través de la internet. Una cosa increíble, fuimos a las cartas. Todo eso fue ocurriendo simultáneamente. Fue algo como una aventura así increíble, ¿sí? En un tiempo increíblemente compacto, y presentando un informe. No sé cuántos ustedes lo han visto. El primer capítulo del informe es la primera parte del capítulo, es una discusión filosófica de qué significa ser hoy en día, en el siglo XXI. Para mí fue algo, una experiencia increíble, porque confluyeron ahí 3 cosas. Uno, ser no lo disimula. Y es más complejo, no puede foto, y es muy complejo. Y es más Uno, mi ser cordobés y la memoria de chicos de transformación, de conmoción social, y no es eso, es la sensibilidad que nos da. Que si yo algo estoy realmente orgulloso de ser cordobés, de nacimiento, es eso, porque es una sensibilidad que no se compra, que no se adquiere de los libros, que es algo de adentro, de ver una realidad, de haber sido
miembro de la NUA, entonces ver a la realidad a través del prisma ese. ¿Okay? Entonces, por un lado eso. Segundo, los estudios. Tanto los estudios aquí en Israel. Yo tuve una suerte muy grande, fuerte, más alta que seca. Cuando estudié en Harvard, hay un filósofo, se murió, muy importante, uno de los más grandes del siglo XX, John Rawls. Escribió The Theory of Social Justice, la teoría de justicia social. Es un trabajo, un libro, que tiene, digamos, que es como Kant. O sea, ese tipo de importancia es algo que por siglos se ve estudiado. Él estaba en Harvard. Yo participé en un seminario muy chico, donde se discutían estos temas y él participaba y había otros así de esa naturaleza que participaban en ese seminario. Entonces tú es una suerte, ¿viste? Te ocurre, ¿viste? Nadie lo planifica de esa manera. Entonces, eso es el elemento, lo que yo escribí en ese capítulo, que viene de ahí. Lo tercero es ser parte de la unidad israelí, la comisión, etc. Entonces, tres cosas que se combinaron para crear eso. Cuando terminamos el informe, lo presentamos, lo encontramos increíble, las últimas etapas de eso. Lo presentamos, hicimos una conferencia de prensa. La conferencia de prensa esa, no sé cuántos de ustedes la vieron, pero yo dije, y es muy importante porque eso lo estoy relacionando, quiero terminar con eso. Yo dije, lo que ahora presentamos es el final del primer capítulo del libro que se tiene que escribir todavía para la transformación social. El final del primer capítulo no es la transformación. El que cree que con un informe de una comisión se puede transformar una realidad no sabe lo que está hablando. Un informe, no importa qué nivel tenga, qué profundidad, no importa, no importa cuánto se adopte de las recomendaciones, no se transforma hacia una realidad, no se cambia de dirección una realidad, sino de que parte del proceso y es una parte no terriblemente importante. Lo importante fue la mejá, lo importante, dije ahí, es la manifestación política que la mejá tiene que canalizarse en ella. Porque vivimos, gracias a Dios, en un país democrático. Por lo tanto, las transformaciones de fondo tienen que manifestarse en el cariz político, en la composición de la Knesset, en el tipo de gobierno, lo que esos gobiernos hagan de acá en adelante. Entonces, es también un comienzo. Todavía no estamos ahí, pero están los elementos. Entonces, hay un sentido de dirección que el informe contribuyó a algo. ¿Okay? Hay un diagnóstico de los problemas. ¿Okay? Comienza un cambio político, todavía no suficientemente consolidado en esos años. El gran desafío hoy en día es cómo preservar los grandes logros de abertura de la economía israelí, las fuerzas positivas de una economía de mercado, dentro de un marco con mucha más sensibilidad social, dentro de un marco que combate en forma sistemática a la desigualdad excesiva, hoy en día la desigualdad excesiva en Israel. ¿Cómo podemos lograr crear un marco de inclusión para los diferentes grupos de la población, los jaredí, los arabí, los etiopí, la periferia, el centro, etcétera, etcétera, sin imponer un modelo dado, sin tratar de transformar los que no son como vos, que sean como vos, porque eso, cuando en su momento se hablaba en Israel del Kura y Tuj, ¿cómo se dice Kura y Tuj? Crisol de consolidación. Sí. Lo que se entendía por eso es que todos sean
rubio de ojos celestes. La No época de exactamente, Rubio. pero que sean de cuenta Ashkenazim, Mizrach Europa. No, no es ese el asunto. El asunto es cómo respetar las diferencias, incluidos los Haredim. Yo, en los últimos 2 años, me ocupo del tema de los Haredim más que ningún otro tema específico. ¿Por qué? Porque en la alta educación, en la educación superior, hemos abierto programas especiales para que estudien los Haredim, que adquieren una profesión y pueden trabajar. Hace 12 años había exactamente 0 estudiantes Haredim en la Universidad de Israel. 0. 0. Había algunos que eran Olim Hadashim de Estados Unidos. Haredim, no de acá. Hoy en día hemos llegado ya a más de 7.000. La gente no sabe eso. No lo publicamos porque si lo vamos a publicar va a haber una obra contraria. ¿Sí? Entonces en eso estamos. Entonces yo digo, y eso lo hacemos respetando su forma de ser. ¿Okay? Yo quiero que me respeten a mí como yo soy, que voy a ver también, ¿okay? Que yo los respete a ellos como son, se acabó el asunto. Y así con los árabes y con los beduinos, etcétera, etcétera. O sea, el desafío es cómo crear, cambiar de dirección sin romper lo que hemos creado, cambiar. Desde que te vienen 1 millón de rusos acá, 20% de la población en un momento dado y los absorbes, ¿sí? Y transformamos una economía socialista, centralista, una economía de mercado, y que transformar Tapuzim en internet, etcétera, etcétera. Es una capacidad extraordinaria de transformación. En última instancia, lo único que hay seguro y cierto y constante en el mundo es el cambio. Y las sociedades que van a tener éxito son solamente aquellas sociedades que tengan mecanismos de cambio interno sin violencia. Y yo les digo eso, la capacidad de transformarse sin violencia es algo extraordinario, es algo que no se puede tomar como Muban Melab, es algo, fíjense lo que ocurre en el mundo. Yo les quiero recordar que en el país más democrático del mundo, de Estados Unidos, la gran transformación vino con la violencia más grande. La guerra civil de Estados Unidos fue una de las guerras más terribles que hubo en la historia de los últimos 200 años. Entonces, que cuando uno dice sin violencia, si no es algo humano. Entonces yo digo, en eso estamos. Esta es una sociedad, no solo que tiene poder de transformación, sino que hay lugar enorme para la iniciativa de cada uno de nosotros. Yo cuando pienso en mí, ¿de dónde vengo? De Córdoba, un pueblito. ¿Sí? Éramos una comunidad judía de 5.000 personas, un colegio chiquito. ¿Sí? Vine acá la primera vez a los 16 años, en la Juan, en los ríos, en la vuelta, a los 18 años. Y se te abre toda la oportunidad. Tenés capacidad, tenés voluntad, tenés fuerza, nada te paga, nada te frena. No la amistad que te queda, ni la forma que te ves, ni nada. ¿Sí? Probar, son capaces. Entonces yo digo, es algo que para mí es un orgullo muy grande saber de dónde vengo y de dónde uno puede llegar. Y en última instancia, ¿viste? Uno le queda la parte esa de la copla español perseguido que dice yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Pobre le canto doy porque así lo paso contento, porque estoy en el elemento valgo por lo que soy. Bravo.